Hola, seguimos con nuestros tutoriales de Python. Nos tocará el video 12, donde veremos unos ejemplos con unos for especiales que están optimizados para cumplir una determinada función, permitiendo mejor rendimiento y que nuestro código sea más limpio. Entonces vamos a ver estos for especiales. Para ello vamos a empezar modularizando esto de aquí. Teniendo el configuration, este objeto lo vamos a quitar y vamos a guardar en un módulo aparte. Vamos a crear un nuevo archivo porque nos va a servir para los ejemplos. Voy a ponerle samples-data. Vamos a poner sample, lo vamos a guardar, y para que aquí siga funcionando lo vamos a importar, ¿no? From sample, aquí tengo más from sample, data import sample articles. Ya está, ya lo modularizamos los artículos, sample articles, correcto. Ya, muy bien. El primer for especial que vamos a trabajar, voy a crear igual un nuevo archivo, se va a llamar enumerate. Entonces primero vamos a hacer un ejemplo cómo se haría. Normalmente cuando tenemos un for con un contador, por ejemplo, vamos a crear una típica lista. Lista es igual a, no quiero que sean, perdón, y siempre me confundo con, puede ser lenguaje de programación, Python, ya está bien, Python, JavaScript, ya está bien, lenguaje de programación. Tenemos una lista simple. ¿Y qué pasaría si queremos listar la lista, ¿no? Pero enumerarla? Entonces tendríamos que haber hecho un for así, ¿no? Vamos a ver, contador, counter, vamos a empezar que empiece en 1. For item en lista, counter, y iteramos la lista, ¿no? Entonces ahora solo la imprimimos. Print, perdón, ya la está la lista. Y ejecutamos este archivo, ¿no? Y tenemos nuestra lista. Voy a limpiarla y voy a ejecutarla desde acá, ya. Python 3 y se llama enumerate. Ya, ahí tenemos nuestra lista. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente para enumerar una lista tendríamos que crear una variable con un contador y iterar la lista, ¿no? Entonces enumerate nos resuelve esto fácilmente, ¿no? Podremos hacer con enumerate de una forma más sencilla, sin utilizar contadores y nada. Entonces vamos a pasar por alto este código un momento, Control A, ¿ya? Y lo vamos a hacer con enumerate. En enumerate sería simplemente así, ¿no? For, ya Copilot nos ayuda demasiado. Ya, bueno, en enumerate simplemente su sintaxis for, le pasamos un índice, el ítem igual como en el anterior. Le pasamos en enumerate la lista y esto es opcional, ¿no? Un star, o de donde quiere que iniciemos. En este caso, como en el código anterior habíamos puesto que inicie en 1, entonces lo autocompleta en 1, ¿no? Entonces en este caso, indexiten y bueno, simplificando el código, ¿no? Entonces si ejecuto esto de nuevo, tenemos el mismo resultado, ¿no? Entonces enumerate crea esa lista por nosotros, esa enumeración. Es más óptimo este código y mucho más limpio, ¿no? Más fácil de entender incluso todavía. Entonces, en el caso que este parámetro es opcional, ¿no? En este caso que no queremos que empiece en 1 o en otro número, o por defecto empezaría en 0, ¿no? Si lo vuelvo a ejecutar y no le pongo el star, empieza en 0, 0, 1, 2 y 3. ¿Ya? En el caso no le pongamos el parámetro star. Entonces, este es enumerate. Vamos a hacerlo un ejemplo con los datos que habíamos puesto. Vamos a importarlo. Vamos a importar from, si me equivoco, from, sí, sample data, sample articles. Ya, muy bien. Vamos a hacer ejemplo con esto. Por ejemplo, para enumerar nuestros artículos, igual, ¿no? Un índice, esta vez sí le vamos a aplicar el star y simplemente hacemos el print no formateado, donde mostramos el índice, el artículo, el título del artículo. Eso no es necesario, solo basta con el título del artículo. Vamos a quitar esto de aquí. Y vamos a listar nuestros títulos de los artículos con una enumeración, ¿no? Entonces ejecutamos nuestro código y los tenemos, ¿no? Py1, Python logra, claro, todo demás. De todas maneras, aquí vamos a hacer un print para separar
la vista anterior, correcto, para no confundirnos mucho. Entonces ejecutamos nuevo y ahí está, ¿no? Está nuestra lista de los artículos que habíamos importado. Entonces eso es enumerate, nos simplifica para enumeraciones, nos simplifica todo el código. Ya no necesitamos de un contador, solo basta con darle un índice y utilizar la función enumerate, ¿no? Opcional el star. Entonces otro de los que queríamos ver viene a ser lo que es el filter. Para el filter vamos a crear otro archivo. Ponerle filter.py. Ya, muy bien. Entonces para el filter vamos a hacer otro ejemplo, igualito como sería sin filter y luego cómo sería con filter, ¿no? Para esto vamos a hacer la típica lista de números. Numbers va a ser igual a esta del 1 al 10, ¿está bien? No nos spoilees, vamos a hacer un pares. Va a ser una lista vacía, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es iterar sobre nuestra lista y hacer la condición, ¿no? Si el número, recuerdan para residuo, si el número residuo del número entre 2 es 0, entonces lo agrega a la lista de pares, ¿no? Entonces lo tenemos así. Simplemente ahora sí tenemos que imprimirlo porque no lo estamos imprimiendo. Imprimimos los pares, ¿no? Entonces vamos a sacar los pares de todo nuestro sitio. Vamos a imprimir este código, python filter.py, python 3. Y ahí tenemos, ¿no? Todos los pares 2, 4, 6, 8 y 10 de la lista de números, ¿no? Entonces, ¿cómo lo simplificaríamos esto con el filter? Vamos a hacerlo con el filter. Por ejemplo, bueno, esa es una list comprehension. También se puede hacer con vamos a hacer un ratito con la list comprehension para recordar un poco también. Entonces la list comprehension también lo haría más simple, ¿no? Simplemente la expresión number, le pasamos el for y la condición, ¿no? El número, el residuo entre 2 es 0, entonces es par, ¿no? Entonces si ejecutamos este código también nos simplifica mucho, ¿no? Bota lo mismo, ya. Pero lo que queremos hacerlo es con filter. Vamos a poner pairs-filter o filter, claro, filtrados, ¿no? Entonces vamos a hacer, ya no vamos a hacer list comprehension, sino que vamos a empezar por partes. Vamos a aplicar filter, vamos a aplicarle una lambda al filter. El filter pide una función, ya. Entonces aquí, en vez de pasarle directamente una función previamente escrita, estamos usando una función lambda en una sola línea, ¿no? Recuerden la sintaxis de la función lambda es variable, expresión, bueno, y tenemos aquí, ¿no? Las variables y la expresión, la variable x, donde le aplicamos esta expresión, ¿no? Igual de residuos, si el residuo es 0, ¿no? Entonces se va ahí agregando en el filtro, ¿no? Se va aplicando el filtro. Pero el filter, debemos recordar que el filter no devuelve una lista, sino que devuelve un iterador, que es un objeto especial que se puede iterar luego con un for, ¿no? Pero no es una lista en sí. Entonces, para convertirlo a lista, ese objeto especial, vamos a aplicarle lo que hemos aprendido ya, list, nada más. Entonces ahí sí tenemos el resultado y podríamos imprimirlo directo, ¿no? Print pare. Entonces aquí lo vamos a pasar por alto para que no esté saliendo muchos. Ya con list comprehension. Entonces vamos a aplicar el filter, ejecutamos nuestro código y tenemos el mismo resultado, ¿no? Entonces recordemos, filter nos pide una función y luego la lista en sí, ¿no? Los iterables. Entonces va a devolver un objeto iterable que se puede iterar con un for. Si no le aplicaríamos esta lista, por ejemplo, nosotros tendríamos que hacer algo parecido para que lo entiendan mejor. Disculpen que siempre aquí me enredo con la máquina virtual cuál es el código correcto. Voy a maximizar esto ya. Un momento. Y ahora sí. Ya. Si nosotros no aplicaríamos este list, por ejemplo, esto devuelve un objeto iterable. Pero entonces para iterarlo necesitaríamos de un for, ¿no? Para listar todo eso. Entonces tendríamos que hacer, por ejemplo, el típico for, ¿no? For par impar filtrado, ¿no? E imprimimos el valor.
Vamos a darle un poquito más de formato, por ejemplo, vamos a ponerle un F. Ya, ahí está mejor. Entonces, si nosotros no le aplicaríamos el list directo acá, tendríamos que hacer esto, ¿no? Para poder iterar sobre el filtro que hemos creado. Entonces, si ejecutamos esto, ahí tenemos, ¿no? Nos devuelve todos los valores pares, ¿ya? Ok, para que lo entiendan un poco, lo he hecho esto. Vamos a pasarlo por alto y vamos a dejarlo como estaba con el list. Porque normalmente esto es la sintaxis que más van a ver cuando apliquen un filtro. Ya, entonces tenemos el filtro. Espero que lo hayan entendido. Y también, al igual que un último ejemplo, cómo sería si no fuera con lambda, ¿no? Pero este sería más rápido para hacerlo, ¿no? Pero si no utilizaríamos lambda, tendríamos que hacer esto. Vamos a pasar por alto también esto. Si no lo haríamos con lambda, tendríamos que hacer una función aparte, ¿no? Entonces definiríamos la función def, vamos a ponerle inspire, que se cree esa función, pero que en número, pero vamos a utilizar que sea un entero y que devuelva un booleano. Si número es igual a 0, esto no ya no serviría, sino una lista. Si no, return true, si no simplemente retornará false por defecto, ¿no? Entonces ahí le estamos aplicando un filtro. Entonces ahí recién tendríamos que hacer aparte el filtro, ¿no? Pair first, nuestra variable pair filtrado, list de filtro. Entonces le aplicaríamos la función a esto, ¿no? Y podríamos, como le estamos aplicando list, podríamos simplemente directamente imprimir, ¿no? Tendremos el mismo resultado. Entonces es para que vean, ¿no? Más fácil es con lambda. Si se memorizaron lambdas, va a ser más rápido, ¿no? En una sola línea todo el filtro, ¿no? Entonces lo he puesto a manera de ejemplo nada más. Vamos a pasarlo por alto también. Nos quedamos con la lambda. También les mostré el ejemplo del comprehension, recuerden, cosa que recuerdan su comprehension, que ya hemos visto ese tutorial en videos anteriores. Ya, muy bien, ese es el filtro. Ahora, ¿cómo aplicaríamos? Vamos a aplicarlo como último ejemplo al objeto que nos trajimos, ¿no? Por ejemplo, vamos a de nuevo importar from sample data, sample article, ¿no? Entonces ya tenemos nuestros objetos para iterar sobre ellos. Vamos a aplicarle filtro a ellos. Entonces para eso igualito vamos a tener que definir una función, ¿no? Como este sí es más complejo, esta función sí tendríamos que hacerla aparte, ¿no? Entonces, una función que se llame de articles by source, vamos a poner por source. Entonces nos va a pedir el artículo. Vamos a cambiar esto un poco un momento. Pilot, no te adelante mucho, no quiero eso. Entonces vamos a hacerlo con tipado, ¿ya? Para que veamos y vayamos repasando lo que es list. Va a ser una lista que va a tener diccionario, ¿no? Un ratito que ahora sí. Una lista de diccionario y va a recibir otro parámetro que va a ser la fuente. Como es un string nada más y va a devolver un diccionario, ¿no? Entonces aquí tenemos el filter. Vamos a hacer filter, ya Copilot, ya, listo, para que no reniegue Copilot. Entonces, igual, le aplicamos, va a devolver una lista, le aplicamos una lambda, donde diga que, recuerda que nuestra lambda sería el parámetro del artículo, ¿no? Entonces le pasamos el artículo, la fuente, y le va a hacer el filtro, ¿no? Entonces, parámetro, expresión, recuerda, ¿no? Entonces, este es nuestro parámetro y lo condicionamos, ¿no? Donde sea igual a la fuente enviada, ¿no? Que es nuestro segundo parámetro de nuestra función. ¿Y sobre qué le iteramos? Sobre los artículos, ¿no? Recuerden que esto es parte del filtro. El filtro nos pide la función y nos pide la lista, ¿no? En este caso la lista de artículos. Es la lista que le vamos a pasar. Le vamos a pasar la lista y le vamos a pasar la fuente. Entonces, con eso tendremos el resultado. Vamos a aplicar esta función. Vamos a ponerle filter
artículos, y aplicamos nuestra función y le pasamos los valores que les dije, ¿no? Entonces esto también, como ya está entendiendo el objeto, lo bueno de Copilot es que ya está entendiendo el objeto, ¿no? Tenemos nuestro objeto aquí, ¿no? Entonces, claro, correcto. Source por el name, vamos a hacer el filtro, ¿no? Tenemos que ver bien el objeto, cómo vamos a hacer el filtro. Y aquí tenemos el text news, ¿no? Entonces vamos a filtrar todo lo que sea en el text news. La fuente sea text news, que en este caso solo es uno, es el primero. Entonces, vamos a aplicar sample articles, nuestra colección de objetos y la fuente que queremos, ¿no? Entonces vamos a iterar sobre ellos en el for. Entonces vamos a ver los resultados. Vamos a ejecutar este archivo y ahí lo tenemos, ¿no? Solo tenemos uno, artículo from text news. Ahí está, ¿no? Python logró nuevo éxito, que es el título del artículo filtrado, es lo que le estamos diciendo que devuelva, ¿no? Entonces es lo para que nos ayude a filtrar. Tenemos una última función que es Mac. Vamos a crear otro archivo igual, mac.py. Entonces Mac también va a ser para optimizar. Entonces vamos a hacer un ejemplo igual como en los anteriores, como sería sin Mac y como es con Mac, ¿no? Sería igual, números, nuestros típicos números, ¿no? Un ratito, que el teclado de la máquina de verdad no me ayuda mucho. Ya, números. Entonces vamos a hacer igualito, cuadrados de un número. Entonces como serían los números en números cuadrados, va a ser simplemente va a ir agregándolo a la lista, ¿no? Hemos definido dos listas para que vaya iterando sobre números y cada número lo eleve al cuadrado, ¿no? Entonces vamos a imprimir nuestros cuadrados y vamos a imprimir nuestros números también para verlos. Entonces tenemos números y cuadrados. Vamos a ejecutar este archivo, Python 3 Mac. Y tenemos, ¿no?, los números y los números elevados al cuadrado. Muy bien. Ahora, Mac nos permite iterar, al igual que filter, va a devolver un iterador. Mac se va a aplicar a cada ítem o cada elemento de la lista. Entonces vamos a aplicar Mac, por ejemplo, igualito. Lo aplicamos primero directo y luego con una normal y luego con una lambda, ¿no? Pero sabes que con una lambda sería más rápido, ¿no? Es una list comprehension, pero no queremos una list comprehension. Vamos a aplicar nuestra función def cuadrado, ¿no? Para elevar el número cuadrado. Igual le aplicamos Mac cuadrado, la función sobre nuestra lista, ¿no?, números, y vamos a imprimir cuadrados. Recuerden que tenemos que hacer esta conversión del iterable para que pueda ser listado, ¿no? Entonces hacemos eso, ejecutamos nuestro código y tenemos el mismo resultado, ¿no? Ahora la forma más simple, como lo vimos en filter, es aplicando una lambda, ¿no?, para este caso. Entonces podemos hacer cuadrado Mac lambda, correcto, y es más rápido, ¿no?, en una sola línea. Le aplicamos igual el list, pero le aplicamos una función directamente, una función lambda, ¿no?, sin definir la función antes, como en el ejemplo anterior. Entonces desde aquí la vamos a pasar por alto. Todo esto lo podemos simplificar en estas dos líneas de código, ¿no? Igual le pasamos en la lambda, que acepta recuerden la sintaxis, variable, expresión, ¿no? Y en este caso le pasamos al Mac, le pasamos la lista, ¿no?, para que aplique. Entonces ejecutamos y tenemos el mismo resultado, ¿no? Para eso tenemos Mac. Entonces otro ejemplo más con Mac, al igual que el anterior, podemos hacer, ojo que también puede ser comprehension. Aquí esta vez no lo voy a hacer, pero también pueden hacerlo comprehension, pueden practicarlo con comprehension en una sola línea también, igual que pero el tema aquí es Mac, entonces estamos haciendo Mac. From, igual con el ejemplo anterior, vamos a traer la misma lista de objetos, dije que nos iba a servir, y vamos a aplicar uno último sobre la lista de objetos, ¿no? Entonces vamos a definir la función, para que se entienda más, ¿no?, porque hacerlo con una lambda es complicado en este caso. Entonces def, y recuerden que la lambda se utiliza cuando se puede resumir todo en una sola línea, ¿no?, pero a veces por temas de elegibilidad que es mejor separarlos, ¿no? Entonces vamos a hacer
una función que obtenga el tiempo de lectura de un artículo. Aquí hay una, tengo aquí una función que se le aplica. Vamos a hacer la función primero. Vamos a poner ready time, ¿no? Vamos a ver el artículo si nos sirve, pero no, si vas a devolver, no, lo que quiero que devuelvas es aquí sobre times, pero no quiero eso. Times no es corchete, es paréntesis. Vamos a hacer partículas, sí. Vamos a devolver un artículo nada más, que va a ser un diccionario. Y vas a retornar un diccionario. Ya no, esto no quiero, esa función sí no sirve. Entonces write, esa sí no sirve. No, vamos a aplicarle un link. Correcto, pero no es content, sino se llama, en esto se llama description draw. Nuestro ejemplo, sí, la descripción. Entonces el tiempo de lectura de la descripción, content, no es content. Me pasó. Description, correcto. Entonces esta es una fórmula para aplicarlo, pero vamos a hacer solamente que sea una división entera. Y le vamos a aplicar un más 1. Un más 1. Vamos a crear un nuevo campo. Aquí le estamos agregando un objeto. Recuerden cuando vimos objetos, aquí estamos creando prácticamente un nuevo campo, una nueva columna. Se va a llamar reading time minutes y le vamos a hacer, no es necesario ya row, vamos a hacer simplemente, vamos a formatear esto, vamos a aplicarle y le vamos a aplicar minutos de lectura, ¿no? Y vamos a devolver ese artículo. Entonces tenemos nuestra función lista. Ahora tenemos que aplicarla con el Mac, ¿no? Entonces vamos a aplicar el Mac. Claro, igualito. Le hacemos un... Y aquí no es necesario devolver una lista, porque vamos a devolver un artículo nada más. Entonces vamos a devolver, le vamos a aplicar el Mac, le vamos a aplicar la función para que va a obtener este nuevo campo. Y le pasamos la lista, ¿no? Que es en este caso nuestra lista de objetos. Ya, muy bien. Entonces vamos a aplicarlo en un for y vamos a leer, ¿no? Vamos a tener el artículo, el título, y vamos a imprimir también el tiempo de lectura. Entonces vamos a ver cómo nos queda y está, ¿no? Entonces ahí está. Cada uno, si quieren, aquí no los podemos sumar el 1 para que nos haga, como es menos, es poco texto, a todos nos vota 1, pero eso en realidad es menos de 1, ¿no? Si todos nos votaría 0. 0, cambiamos la división entera para que sea más preciso. Y tenemos el aproximado de tiempo de lectura por cada artículo, ¿no? De la descripción de cada artículo. Entonces ahí es un uso de Mac. Espero que hayan entendido. Normalmente primero siempre hago los ejemplos con números porque es más fácil de entender, pero aprovechando el objeto que tenemos hacemos una demostración con ellos también. Bueno, espero que hayan entendido. Hemos visto enumerate, ya vemos en qué nos simplifica, el filter también para aplicar filtros sobre una lista, y el Mac, ¿no? Y vimos que, recuerden que filter Mac nos devuelve objetos es un objeto iterable, ¿no? No una lista en sí, entonces tendremos que hacer la conversión a lista. En caso que no queramos, simplemente tendremos que iterarlos con un for, ¿no? Eso es todo por este video.